8:21 en contacto directo. Byron Pacheco, asambleísta por Avanza. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Buenos días al país. Para el Código Integral Penal, en lo que se refiere a las infracciones de tránsito, usted ha presentado algunas observaciones y sugerencias de reformas. En términos generales, ¿qué es lo que identifica como positivo y dónde se podría estar exagerando más bien? El Código Integral Penal recoge normas que han estado dispersas, entre ellas Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de Tránsito, y las pondera en relación a la Constitución de la República y de acuerdo, por supuesto, a la realidad social del Ecuador. Byron Pacheco y el bloque de Avanza, a quien represento, ha presentado cerca de 80 observaciones para el COIP. Algunas han sido recogidas y otras no han sido aceptadas. La realidad del Ecuador en materia de tránsito y de mortalidad no es otra sino la de que ocupa el país el segundo puesto a nivel de Latinoamérica. 28 muertos por cada 100.000 habitantes. Estamos atrás de Venezuela, que ocupa un promedio de 37.2 fallecidos, muertos en accidentes de tránsito. Esta es la realidad. Un 50.9% de la accidentabilidad en el país se debe a la imprudencia, a la negligencia y a la impericia. Cerca de un 13.6% de los accidentes en el Ecuador, en las calles, en las avenidas y en las carreteras, se deben al consumo de alcohol y cerca de un 8% al exceso de velocidad. Nosotros hemos propuesto incremento de penas para quienes producen un accidente y consecuencia de ese accidente en estado de ebriedad resulta la muerte de una o más personas. Actualmente la ley de tránsito contempla una sanción de 8 años a 10 años. Nosotros hemos propuesto de 10 a 12 años, endurecimiento de penas en este sentido. Existe una propuesta interesante para reducir el índice de accidentabilidad con quienes conducen en estado de ebriedad. Existe una dosimetría que ha sido ya aprobada para el efecto. Quien consuma de 0.3 a 0.8 gramos por litro de sangre, quien se le encuentre esta cantidad con la respectiva prueba de Alcotex, estará pues privado de libertad por 5 días. También 5 puntos menos en la licencia y la mitad de un salario básico como sanción. Para quienes se les encuentre o se les detecte en la sangre de 0.8 a 1.2 gramos por litro de sangre, la pena se endurece a 15 días de privación de libertad. Y seguimos, quienes pasan de 1.2 gramos por litro de sangre, la sanción será de 30 días. Actualmente en la ley de tránsito, la sanción es de 3 a 5 o a 7 días, ¿no? En otros artículos, como el 385, que habla sobre la conducción de un vehículo con llantas en mal estado, el Código Orgánico Integral Penal dice: la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentran en mal estado serán sancionadas con pena privativa de libertad de 5 a 15 días. Pero usted proponía que se incorpore que el juez que conozca la contravención para su juzgamiento, dependiendo de las circunstancias, pueda aplicar penas alternativas a las de la privación de libertad, es decir, a la cárcel. ¿Le parece entonces que algunas sanciones son muy drásticas? Existen sanciones que son muy drásticas, como por ejemplo las contravenciones de primera clase. No hemos estado de acuerdo en hechos como este, de que por exceso de velocidad se sancione con 3 días de privación de libertad a una ciudadana o a un ciudadano, se le retire 10 puntos en la licencia y pague una pena pecuniaria de un salario mínimo vital. No existe proporcionalidad de la ley y esto no es otra cosa que frente a una acción cometida, la sanción tiene que corresponder a la misma. Hemos propuesto, como ya lo establece el artículo 123F de la Ley de Tránsito en vigencia, una sustitución de la pena. En este caso, trabajo comunitario. ¿Por qué enviarle a prisión a un ciudadano por este tipo de contravenciones cuando va a perder su empleo si no asiste 3 días al trabajo? Va a perder económicamente su familia, sus hijos, su hogar, perderá el entorno del padre o de la madre o cualquier ciudadano que haya sido privado de la libertad. Consideramos de que esta es exagerada, siempre y cuando, Stephanie, para no confundir a la ciudadanía, sea una contravención de primera clase, porque en un delito por exceso de velocidad se producen lesiones o se produce la muerte, existe otra tipificación. Hay que diferenciar claramente lo que es un delito y una contravención.
Ok, pero el que se pueda hacer, por ejemplo, como una pena alternativa, una sanción alternativa, el que se haga trabajo comunitario es una de las propuestas que ustedes plantearon. Por supuesto. Ahora, ¿cómo queda en el Código Integral Penal y qué podría pasar una vez que llegue al veto con el Ejecutivo? Han existido propuestas de las muchas que hemos presentado todos los legisladores de Avanza, unas han sido aceptadas y otras no. La que le acabo de indicar no ha sido recogida por la Comisión de Justicia ni aceptada, pero la ley no está escrita en piedra, es perfectible, se puede reconsiderar y vamos a plantear una reconsideración en el momento oportuno, esperemos sea la próxima semana, para insistir en este tema, como también vamos a proponer de que se reconsidere cómo está establecida la mala práctica médica. Los médicos son ciudadanos que se han formado, que se han especializado, que se han sacrificado para atender a los ciudadanos, para salvar vidas. Y tenemos que normar y tipificar el delito de homicidio culposo bajo la tipificación de negligencia grave. No podemos alarmar, no podemos asustar a la clase médica, tenemos que darle seguridad al país, pero también tenemos que darle seguridad a quienes somos pacientes y usuarios, para que se acabe cuando se olvidan las pinzas dentro del estómago, para que se acabe cuando una persona entra caminando a operarse del apéndice y posiblemente ya no sale. Tenemos que estar para los dos sectores, equilibrio en la ley en este sentido. Esa es la propuesta de Avanza en cuanto a la mala práctica profesional. Volviendo a lo de tránsito, con números de accidentes alarmantes, Ecuador ocupando el segundo lugar de mortalidad por accidentes en América Latina, como ya lo dijo, muchos creen que para que se cumpla la ley sí hay que endurecer las sanciones, cárcel por exceso de velocidad, por las llantas lisas, por sobrepasar el número de pasajeros permitidos y así. Aunque sea por miedo a la sanción, se respeta la ley. ¿Qué dice usted sobre eso? Que tenemos que añadir a más de lo que usted ha manifestado y que consta ya en la tipificación del Código Integral Penal, el hecho de que esto es una responsabilidad del Estado y de todos quienes conformamos la sociedad civil, la ciudadanía, porque es un tema de cultura, es un tema de aprendizaje, es un tema de concientización, es un tema que pasa por las escuelas de capacitación de choferes, por las escuelas de conducción, toda esa generación de profesionales del volante, entre comillas, que nos dieron los famosos sindicatos y escuelas de capacitación en su momento, son personas que no salieron de esas, comillas, escuelas verdaderamente capacitados para conducir un vehículo, son los que ocasionaron accidentes. El dirigente de esas escuelas se preocupaba de cobrar el dinero, Stephanie, y con ciudadanos, no de preparar un chofer profesional. Y esas generaciones son los que siguen causando accidentes. Sobre eso escuchemos lo que nos dijo aquí en Contacto Directo Guillermo Abad, de Justicia Vial. El éxito de un ordenamiento jurídico está en tanto y en cuanto este puede ser aplicado. No nos olvidemos de que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya tiene todas estas disposiciones y están vigentes. Lo que hace el Código Orgánico Integral Penal es sincronizar entre las disposiciones vigentes actuales de la ley con el Código. Para que esto se pueda aplicar es importante tener un control adecuado. Lo que está... Entonces, si la ley está, si el problema es la inobservancia a la ley, de muy poco puede servir que sigan discutiendo y reformando leyes si es que es inobservada, si no se cumple. ¿Qué se necesita para que haya ese control necesario para su cumplimiento? Siempre se ha dicho que se necesitan jueces que apliquen la ley, la norma siempre ha estado. Pero en este sentido, el Estado como tal, el gobierno nacional, ha trabajado para entregarle al Ecuador un proceso de revolución vial. Tenemos vías de primer orden, como en los países del primer mundo, pero tenemos que tiene y debe existir una complementariedad en este sentido. Tenemos que los ciudadanos cambiar la actitud nuestra, la suya, la mía, la de todos, al conducir un vehículo, y eso se lo realiza con educación. Y también con el control necesario para que haya ese cumplimiento. Ahora, usted se ha puesto algunos artículos tal como incluso ya quedaron en el Código Integral Penal. De todas maneras, como partido Avanza, ustedes votan con el gobierno. ¿Qué esperan que ocurra en el veto que todavía tiene posibilidad el Ejecutivo de hacer ciertas reformas? Le insisto nuevamente, en la práctica parlamentaria existe un procedimiento que está señalado y marcado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se puso a consideración del Pleno y se tomó una votación. Resta pedir la reconsideración de lo actuado en los artículos en los que todavía la situación no esté clara, no esté completa, como por ejemplo el que acabo de plantear, en el de la mala práctica médica. Pero para quedar claro, ustedes están exigiendo que eso ocurra una vez también que llegue el veto del Ejecutivo, es decir, cuando llegue a manos del presidente.
Lo ideal sería que cuando llegue donde el presidente no exista situaciones que enmendar. Pero de existirlo es una función que contempla la Constitución de la República para el presidente en su calidad de colegislador. Pero hagamos bien nuestro trabajo desde la legislatura. Y de esa manera nos evitamos conflictos como el que estamos viviendo en este momento. Byron Pacheco, el asambleísta por Avanza, nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.